¿Cómo sucedió el Sacro Imperio Romano? Roma. 25 de abril del 799. Las calles estaban llenas para una procesión religiosa, incienso, coros, una columna de clérigos avanzaba como un latido lento por la ciudad. Entonces, hombres armados salieron de la multitud y capturaron al Papa, no para robarlo, no para asustarlo, sino para borrarlo. Arrastraron a Leo el III al suelo, porque en este mundo, un hombre mutilado era un hombre incapaz. Si no podías hablar, no podías bendecir. Si no podías ver, no podías juzgar. Si no podías mantenerte erguido en público, no podías ya. Sobrevivió. Apenas. E hizo lo impensable para un papa romano. Huyó hacia el norte, cruzando las montañas, hacia un caudillo con un ejército. Septiembre de 799, Heatherborn. Un papa maltrecho se encontraba en el campamento de Carlomagno. Él necesitaba protección, y Carlomagno necesitaba algo que ni siquiera los ejércitos podían fabricar: legitimidad que se sintiera antigua. 17 meses después, en la antigua Basílica de San Pedro, León colocó una corona en la cabeza de Carlomagno, y la multitud rugió como si la propia Roma acabara de despertar de entre los muertos. Pero esta corona no creó un imperio unificado. Pronto creó un problema. Creó una idea imperial que Europa siguió reciclando cada vez que se quedaba sin opciones. Primero, el imperio carolingio se fracturó en tres. A la izquierda, un reino que lentamente se centralizó hasta convertirse en Francia. En el centro, un largo corredor que se desintegró y se convirtió en un campo de batalla. Un reino que seguía dividiéndose y dividiéndose una y otra vez, hasta que parecía un mosaico de ducados, reinos, obispados y ciudades. ¿Cómo comenzó el Sacro Imperio Romano Germánico? Si en realidad nunca fue un solo país. ¿Y por qué Europa seguía resucitando esta idea imperial rota? Roma en el año 800. Roma en el año 800 ya no era una gran capital. Una ciudad donde el prestigio ganado durante siglos aún existía. León III tenía enemigos dentro de Roma que creían que el papado debía pertenecer a las antiguas familias nobles. El 25 de abril del año 799, Roma estaba abarrotada por la procesión de la Letanía Mayor, uno de los pocos momentos en que el Papa se veía obligado a mostrarse en público, recorriendo las calles con el clero y los funcionarios. Esa visibilidad fue exactamente la razón por la que el ataque ocurrió en ese momento. Esto no fue un disturbio al azar. Fue un ataque de una facción hostil de la aristocracia romana, vinculada a las redes de poder que habían dominado bajo el papa anterior, Adriano I. Relatos posteriores señalaron a altos funcionarios internos, hombres lo suficientemente cercanos a la administración papal como para conocer las rutas, los horarios y las debilidades. Mientras avanzaba la procesión, partidarios armados y matones contratados irrumpieron, dispersaron a la escolta y arrastraron a León fuera del recorrido hacia un lugar donde la multitud no podía protegerlo. El objetivo no era solo hacerle daño, era descalificarlo. Intentaron mutilarlo atacando sus ojos y su lengua, las partes de un gobernante que veían y hablaban con autoridad. Después del asalto, Leo fue puesto bajo custodia y trasladado a confinamiento mientras sus enemigos preparaban la siguiente fase política: acusación, humillación y un reemplazo. Leo escapó con la ayuda de sus seguidores leales, pero el mensaje era irreversible. Roma había demostrado que podía intentar eliminar a un papa a plena luz del día, así que Leo hizo lo impensable. Huyó hacia el norte, cruzando los Alpes hasta Carlomagno, porque solo el poder franco podía ahora hacer que su autoridad sobreviviera en Roma. Leo escapó y huyó hacia el norte. Carlomagno lo recibió. Y no fue caridad, fue una carta de negociación. El Papa podía ofrecer autoridad sagrada. Carlomagno podía ofrecer fuerza armada. Cada hombre tenía lo que al otro le faltaba. A finales del año 800, Carlomagno llegó a Roma con un ejército. León se declaró inocente públicamente. Y ahora venía el pago. De Navidad, año. Durante la misa, León coronó a Carlomagno como emperador. En Constantinopla, el Imperio Romano no había caído. Todavía existía una corte imperial. Todavía había derecho romano. Todavía se afirmaba que Roma nunca murió. Simplemente se trasladó al este.
Así que cuando un papa en Occidente coronó a un nuevo emperador romano, no fue una ceremonia inofensiva. Era una pretensión rival. Un segundo hijo bajo el mismo cielo. Ya fuera que Carlomagno estuviera sorprendido o no, la puesta en escena era inequívoca. En el espacio más público de Occidente, el Papa actuó como quien otorgaba el imperio, y eso creó un problema que nunca desaparecería. Si el Papa podía conferir el estatus imperial, entonces el Papa podía reclamar el derecho a juzgarlo. La corona se convirtió en un contrato, no en un trofeo. Carlomagno intentó controlar el guión. En 813 coronó a su hijo como coemperador en Aquisgrán, en territorio franco, así que el emperador parecía surgir por sí mismo, no ser obra del Papa. En 812, la corte bizantina reconoció a Carlomagno como emperador, pero evitó llamarlo emperador de los romanos, mostrando lo disputado que seguía siendo el título. Carlomagno murió en 814. Su hijo, Luis el Piadoso, heredó una estructura que parecía enorme en el mapa y frágil en la realidad. La tradición franca esperaba que la herencia se dividiera. Los hombres poderosos esperaban tener voz. La unidad se volvió una puesta en escena frágil, algo que se mantenía mediante negociación constante, viajes constantes y presión constante. Luis no tuvo la suerte de Carlomagno. Él tenía varios herederos, y una vez que cada hijo tuvo su propia corte, sus propios consejeros, sus propios partidarios, la sucesión dejó de ser una cuestión familiar y se convirtió en una competencia por la supervivencia. La lucha se endureció hasta convertirse en una guerra civil abierta. Fontenoy, 841. Príncipes carolingios lucharon contra príncipes carolingios, con los mismos estandartes, las mismas oraciones y las mismas familias nobles en ambos bandos. Los cronistas describieron una masacre que sorprendió incluso a los observadores más curtidos, no porque la guerra fuera algo nuevo, sino porque esta era una guerra civil a escala imperial. La élite se estaba destrozando a sí misma, el centro devorando sus propios huesos. Estrasburgo, 842. Dos hermanos juraron alianza contra el tercero, pero los juramentos no se pronunciaron en una lengua común. Cada uno habló en el idioma que los soldados del otro realmente podían entender. Era la política convirtiéndose en cultura en tiempo real. El imperio seguía siendo uno en el papel, pero ya no lo era al hablar. Verdún, agosto de 843. Tres hermanos llegaron como tres ejércitos invasores. Una tienda custodiada, una mesa cubierta de mapas y pergaminos, sellos calentados sobre velas, listos para ser estampados como veredictos. Y con unas cuantas líneas de tinta, dividieron el mundo carolingio en tres partes: Francia Occidental, Francia Media, Francia Oriental. Y aquí fue donde el futuro se hizo visible. Francia Occidental era compacta, podía articularse en torno a un solo centro. Francia Oriental era enorme. Contenía regiones poderosas que se negaban a ser absorbidas. La Francia Media era un corredor alargado, expuesto, disputado y difícil de defender. Durante los siguientes siglos, los resultados divergieron. La Francia Occidental se separó. Los reyes fueron centralizando el poder, no de la noche a la mañana, pero sin descanso. A lo largo de generaciones, el núcleo real se endureció. Con el tiempo, esto se convirtió en Francia, un estado que seguía concentrando cada vez más poder en el centro. Francia Media se fracturó rápidamente. Cuando Lotario murió en 825, su reino fue dividido de nuevo en grandes partes, incluyendo Italia, que aún conservaba el título imperial. Lotaringia y Provenza. El Reino Medio no se convirtió en un país estable, se convirtió en una franja de conflicto. Valles fluviales, tierras fronterizas, pasos alpinos. La geografía que invitaba a la invasión y hacía que los acuerdos fueran temporales. No desapareció tanto como se convirtió en un territorio disputado, la zona donde Oriente y Occidente seguían chocando. Correcto. Sobrevivió, pero no se centralizó como Francia con el paso de los años. Sajonia, Baviera, Suabia, Franconia, Lotaringia, potencias regionales fuertes. Se esperaba que negociaran, no que obedecieran. El reino se convirtió en un mosaico que podía movilizarse para la guerra y luego inmediatamente volvía a la negociación.
Francia Oriental no reconstruyó Roma porque quisiera hacerlo. La reconstruyó porque estaba preocupada. Los magiares, que entonces tenían su base en la cuenca de los Cárpatos, lanzaron repetidas incursiones profundas en Europa Central, ataques rápidos y profundos. Monasterios y pueblos ardieron. Y el daño psicológico fue inmenso. Les enseñó a las élites que la fuerza local podría no ser suficiente. Esto cambió lo que los nobles querían. No querían un rey que se apoderara de sus tierras. Querían un rey que pudiera mantenerlos con vida. En el año 911, el último carolingio de la Francia Oriental murió. Los nobles eligieron a Conrado I, alguien que no era carolingio. La Francia Oriental ya no vivía del prestigio de Carlomagno y estaba haciendo sus propias reglas. Pero el precio de esta nueva política fue la fragmentación. Los grandes ducados tribales se comportaban como pequeños reinos. El poder real funcionaba mejor cuando estaba cerca. Se disolvía con la distancia. Cada duque quería los beneficios de la unidad en la guerra y la autonomía en tiempos de paz. Conrado luchó por controlarlos. Entonces, en su lecho de muerte, hizo algo que reveló en lo que se había convertido Francia Oriental. Roastly. Roaster Hor on Jummum. Enrique I, más tarde llamado el Pajarero, se convirtió en rey elegido en 919. Compró tiempo con una tregua y tributo, luego usó ese tiempo para construir lugares fortificados y entrenar una fuerza de caballería más sólida. Creó un sistema fronterizo diseñado para absorber el impacto. En 933, Enrique derrotó a los invasores magiares en Riada. La amenaza no desapareció, pero el hechizo se rompió. El este podía contraatacar. El hijo de Enrique, Otto el I, heredó un reino estabilizado e inmediatamente aprendió el precio de gobernar una coalición. Los duques se rebelaron. Los miembros de la familia conspiraron, pero Otto tenía que imponerse primero dentro del reino antes de poder hacerlo fuera. El nuevo rey Otto fue coronado en Aquisgrán, el antiguo escenario carolingio, con la memoria de Carlomagno sobrevolando la ceremonia como una sombra. Él quería que el este pareciera el heredero de un orden más antiguo, no solo otro reino regional. Entonces la crisis fronteriza regresó. Y los magiares amenazaron la región de nuevo. Otto marchó para enfrentarlos. El enfrentamiento en la batalla de Lechfeld, el 10 de agosto de 955, con la persecución y destrucción de los invasores desarrollándose después, se convirtió en un punto de inflexión en la memoria europea. Otto ganó. Y el resultado no fue solo militar, fue psicológico. Después de 955, la era de las incursiones magiares a gran escala hacia el oeste terminó. Y Otto parecía el defensor de la cristiandad latina, el hombre que podía detener a los jinetes y mantener la línea. Luego, Italia se sumió en una guerra entre facciones y Roma fue amenazada de nuevo. El Papa quería un defensor y el rey germánico quería legitimidad. Antes de marchar, Otto hizo lo que los gobernantes experimentados hacían: aseguró la sucesión. Hizo que su joven hijo fuera coronado rey, para que el reino no se desmoronara en el momento en que él se internara en Italia. Luego cruzó los Alpes, se trasladó a Italia y entró en Roma. El 6 de febrero de 962, el Papa Juan XII lo coronó emperador. Este fue el comienzo de lo que las generaciones posteriores llamarían el Sacro Imperio Romano. No porque de repente estuviera muy unificado, sino porque Europa había redescubierto una fórmula de emergencia reutilizable. Cuando el centro era débil, llamaba al caudillo más fuerte. Cuando el caudillo quería legitimidad, era coronado. Luego todos peleaban por lo que significaba esa corona. Mientras los francos occidentales formaron un reino que se convirtió en un proyecto de centralización, la Francia oriental se convirtió en un proyecto de administración. En Occidente, la corona francesa lentamente se convirtió en una máquina hereditaria que podía crear cargos, tribunales, impuestos y un único derecho público. En Oriente, la corona se asentaba sobre cimientos más antiguos y sólidos: poderosos ducados troncales, marcas fronterizas, obispados y ligas de ciudad.
El resultado no era una sola palanca de mando, sino 1000 palancas que tenías que seguir moviendo en el orden correcto. El poder se negociaba. El emperador no podía simplemente mandar, tenía que viajar, celebrar cortes, negociar con príncipes, recompensar aliados y amenazar a rivales. El gobierno era personal, no burocrático, y dependía de las relaciones. Cada viaje era un intercambio, confirmaciones de privilegios a cambio de tropas, dinero o un voto. En Francia, el rey podía reemplazar poco a poco a los grandes señores por funcionarios reales y hacer que el poder central se fortaleciera con el tiempo. En el imperio, el centro seguía siendo móvil, porque el Estado no era un solo cuerpo, era una red de cuerpos. Y para gobernar un mosaico, el emperador se apoyaba en la iglesia. Los obispos y abades se convirtieron en administradores y pilares políticos. Fue efectivo y creó un contrapeso real frente a los nobles hereditarios. Pero también generó una lucha permanente sobre quién controlaba los nombramientos, los emperadores o los papas. Esa tensión se convirtió en uno de los motores de la política medieval. Cuando esa lucha se convirtió en un conflicto abierto en los siglos XI y XII, no solo se volvió una discusión religiosa, se convirtió en una ruptura estructural. Si un emperador ya no podía colocar de manera confiable a sus propios obispos, perdía a sus administradores más leales, confiables, taures. Y el equilibrio se inclinaba hacia las dinastías territoriales que sí eran hereditarias. Y como el emperador necesitaba aliados en esa lucha, a menudo pagaba con derechos, confirmaciones, exenciones, jurisdicciones y títulos que hacían que los poderes locales fueran más difíciles de revertir después. Incluso los momentos de debilidad se convertían en oportunidades para los príncipes, porque cada sucesión disputada o reinado impugnado convertía la autoridad imperial en algo que se podía negociar hasta obtener concesiones permanentes. Un compromiso importante llegó en 1122, cuando el Concordato de Worms dividió los rituales de nombramiento y debilitó la manera en que los emperadores podían tratar directamente a los obispados como instrumentos reales. Con el tiempo, la fragmentación se formalizó. Los grandes señores acumularon cada vez más privilegios. Las ciudades libres defendieron sus fueros. Los territorios eclesiásticos se convirtieron en estados en la práctica. El centro del imperio era real, pero no lo suficientemente poderoso como para controlar todo. Y en el mecanismo que hizo que el mapa se volviera un desastre, los privilegios se convirtieron en propiedad, y una vez que un privilegio era escrito, sellado y reconocido, tendía a sobrevivir a la crisis que lo originó. Así que el imperio fue convirtiendo lentamente las emergencias en elementos constitucionales permanentes. Derechos que parecían temporales se volvieron permanentes, luego heredables y después negociables. Derechos de peaje, derechos de acuñación, alta justicia y baja justicia. El derecho a construir castillos, el derecho a gravar un puente, un mercado, un cruce de río. Algunos gobernantes incluso obtuvieron, lo que significaba que respondían directamente al emperador en lugar de a un duque local, lo cual sonaba como control imperial. Pero en la práctica, multiplicó el número de actores semi-independientes con su propio estatus legal. Luego vino el problema dinástico. Las tierras se dividieron entre herederos, se recombinaron por matrimonio, se dividieron una y otra vez, dejando enclaves y exclaves dispersos por el mapa. Y como los matrimonios unían reclamaciones sin unir la geografía, el imperio acumuló territorios dispersos que permanecieron legalmente conectados, incluso cuando estaban físicamente separados por tierras de otras personas. Cuanto más se prolongaba esto, más el mapa se convertía en un registro de contratos familiares, herencias y litigios. No era un plan limpio trazado por una mano central. Para el imperio tardío, podías tener un príncipe cuyo territorio eran 3 manchas desconectadas. Un obispo que gobernaba como un conde, y una ciudad que no respondía a nadie local excepto al propio emperador. Por eso el imperio eventualmente desarrolló instituciones que se parecían menos a una burocracia real y más a un círculo cerrado. Dietas, asambleas, tribunales, capas de derechos y exenciones. En otras palabras, el imperio no resolvió la fragmentación eliminándola. Intentó hacer que la fragmentación fuera soportable dándole reglas, rangos y procedimientos. Cuando la violencia amenazaba con convertirse en una guerra interminable, la solución rara vez era aplastar a los infractores desde el centro. Era agregar procedimientos, definir jurisdicciones, definir apelaciones, definir quiénes podían pelear y cuándo se les prohibía hacerlo.
El imperio intentó mantener el control construyendo un mundo legal lo suficientemente grande como para contener un mundo político fragmentado. En 1495 los reformadores intentaron frenar las disputas privadas con una paz pública perpetua y fortalecieron los tribunales en todo el imperio, con el objetivo de gestionar los conflictos en un estado unitario. Para finales de la Edad Media, el imperio reconocía abiertamente lo que ya era. Los emperadores solían ser elegidos, y las reglas de esa elección fueron codificadas, sobre todo en la Bula de Oro de 1356, que detallaba quiénes eran los príncipes electores y cuál era el proceso, y podríamos notar lo que eso significaba en la práctica. El camino hacia la corona pasaba por un pequeño grupo de personas que también eran gobernantes territoriales. La elección no solo elegía al emperador, también elevaba a los electores, consolidaba su estatus y les daba a sus tierras un estatus especial. Así que el emperador no solo negociaba con príncipes, sino que negociaba con príncipes cuyo trabajo a veces era mantenerlo dependiente. Y esa era la razón por la que el emperador seguía existiendo como cargo. Porque el cargo seguía estando en la cima de una pirámide legal. Confirmaba títulos y derechos, representaba al imperio hacia el exterior y ofrecía un árbitro reconocido cuando las disputas amenazaban con convertirse en guerras privadas permanentes. Para los príncipes mantener al emperador era importante, precisamente porque era lo suficientemente débil como para ser manejable, pero lo bastante fuerte como para legitimar sus privilegios ante los ojos de los demás. Así que la estructura sobrevivió porque beneficiaba a las partes. Un imperio fragmentado les daba autonomía a los gobernantes locales, mientras que el marco imperial les otorgaba estatus, legalidad y un espacio compartido que reducía el costo de luchas interminables. Incluso el nombre revelaba la evolución. El reino de Otto no nació llamándose Sacro Imperio Romano. El lenguaje cambió a lo largo de los siglos, mientras los gobernantes intentaban reclamar un estatus sagrado y la herencia romana. La palabra sacro entró en uso oficial más tarde, y la denominación completa se consolidó con el tiempo. Y más tarde aún, apareció la frase de la nación alemana, porque todos podían ver que el imperio se estaba convirtiendo en la práctica, en una estructura centrada en Alemania, las pretensiones universales romanas. Después de 1648, la paz de Westfalia reconoció la realidad política de una fuerte soberanía territorial dentro del imperio. Y esto consolidó aún más el mosaico. El imperio estaba dividido y no funcionaba como un imperio clásico. Pero esa división podría verse como una razón por la que duró tanto tiempo. Un rey que intentaba centralizar demasiado en un mundo feudal corría el riesgo de romper toda la estructura y provocar una rebelión abierta. El imperio sobrevivió absorbiendo la autonomía, legalizándola y luego insistiendo en que la disputa se mantuviera dentro del sistema, porque el Sakai romano era menos un solo estado que una maquinaria de compromiso duradera. Un marco que mantenía a los rivales dentro de una sola arena legal y ritual. Así las disputas podían negociarse más, demorarse y contenerse, en lugar de convertirse automáticamente en una guerra total, aunque también ocurrieron guerras. Y esa era la respuesta más simple a cómo pudo existir siquiera. Sobrevivió no volviéndose uno solo, sino volviéndose aceptable. Un sistema donde muchas potencias podían vivir con las reglas, porque las reglas protegían su lugar en el mosaico. Finalmente terminó en 1806, cuando el emperador Francisco II disolvió el imperio bajo la presión napoleónica y el nuevo orden que se formaba alrededor de la Confederación del Rin. Los francos occidentales, con el tiempo, construyeron un reino que poco a poco fue acabando con su propio feudalismo y lo transformó en una administración real. Lo que se convirtió en Francia tendía hacia una sola corona, una sola ley, un solo aparato fiscal. Y eso cerró el contraste desde el principio. Francia había concentrado la autoridad hasta que la corona pudo actuar cada vez más a través de instituciones, mientras que el imperio había preservado la autoridad como un marco legal compartido. Y ese marco siguió funcionando hasta que una nueva era exigió líneas claras, ejércitos centralizados y estados que pudieran moverse como un solo cuerpo.